David Páramo y mi palabra es en firme. Quizá debemos comenzarnos a preparar para vivir sin Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Quizá debemos empezar a ver con una mayor cercanía la posibilidad de que el acuerdo comercial no se logre. ¿Dónde estamos parados hoy? ¿Qué hemos oído, qué hemos visto en los últimos tiempos? Y simple y llanamente, ¿qué es lo que debemos esperar? Por un lado, sabemos que la negociación del acuerdo comercial se mantiene. Que México y Estados Unidos mantienen la negociación. Y eso de decir México y Estados Unidos nos plantea en el primer problema. Primer problema. El Tratado de Libre Comercio, al menos es lo que ha buscado México, lo que ha buscado Canadá, es un acuerdo trilateral. Sin embargo, y ahí es donde debemos comenzar, Canadá y Estados Unidos están en un punto muy bajo, muy bajo de sus relaciones políticas, de sus relaciones diplomáticas. Estados Unidos y Canadá, por decirlo de alguna manera clara y llana, no están, punto, no están en disposición de hablarse. Y eso ya plantea el primer problema en la negociación del acuerdo comercial. Ya plantea el primer problema. Estados Unidos ha señalado una y otra vez que no le gustan los acuerdos globales, que no le gustan los acuerdos multilaterales, sino que va uno por uno. Habría que recordar que hace unos días, hace unas 3 semanas, cuando estuvo con Theresa May, la primer ministro del Reino Unido, le dijo que ante el Brexit no debía hacer lo que estaba planteando. Como usted sabe, el Brexit plantea la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pero a los países de la Unión Europea no les interesa, al Reino Unido, perdón, no le interesa salirse del acuerdo comercial. Están mal por el tema, o sea, decidieron salirse por un tema político. Decidieron salirse por un tema en el cual no estaban de acuerdo con la migración y con las grandes cantidades de dinero que debían pagar para el mantenimiento de la Unión Europea. Y están en el proceso de salida. Desde el primer momento el Reino Unido dijo, pero queremos seguir teniendo acuerdos comerciales con los miembros de la Unión Europea. Habría que recordar que México en su momento les dijo, y nosotros les ofrecemos ya de entrada, de saque, un acuerdo comercial sí, idéntico al que tenemos con la Unión Europea. En las mismas condiciones podríamos estar dispuestos a firmar. Y ahí es donde están las cosas. Ahí es donde están las cosas que Estados Unidos no quiere. No está interesado de ninguna manera en tener un acuerdo comercial de este tipo. No lo está. Entonces le conviene que no haya un convenio entre México, Estados Unidos y Canadá. Le convendría mantener la negociación. A México no le conviene, no le interesa. No le sirve y no le funciona tener un acuerdo de libre comercio bilateral. Que sería menos malo que nada, eso lo tendríamos que considerar. Sin embargo, la posición del gobierno entrante, la posición del gobierno actual y la posición de la iniciativa privada es que quieren que el Tratado de Libre Comercio sea trilateral. Pero Canadá no está en la mesa de negociaciones. Hoy, Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía, decía que esperan que Canadá se integre a la mesa de negociaciones pronto. Que en algún momento se integren y que esta integración permita avanzar en la negociación del acuerdo comercial. La semana pasada se decía que esta se integraba a Canadá. Hoy se dice que será la próxima. Y no podemos saber. No tenemos hoy
no tenemos hoy el tiempo, no tenemos hoy la infraestructura, no tenemos hoy las posibilidades para tener una certeza, para tener una realidad en torno a que Canadá regresará a la mesa de negociaciones. Pero no están ahí solo los problemas, no están ahí solo las dificultades para la negociación de este acuerdo comercial. Está, por un lado, y eso también debe ser visto como un tema preocupante, que no se ha avanzado en los acuerdos entre México y los Estados Unidos, donde hay líneas rojas que México no está dispuesto a atravesar. Uno, la cláusula Sunset. ¿Qué es la cláusula Sunset? Es una cláusula que dice que el Tratado de Libre Comercio se debe terminar a los 5 años, que se debe acabar y volver a hacer otro cada 5 años. Al gobierno mexicano no le interesa esto y mucho menos a la iniciativa privada. Tampoco le interesa la iniciativa privada de los Estados Unidos ni tampoco a la de Canadá. ¿Por qué? Porque no da seguridad jurídica. Plantear inversiones que tengan un mayor lapso de 5 años, pues es inseguro desde el punto de vista jurídico, es preocupante. Si no existe esta posibilidad, entonces no tiene mucha viabilidad un acuerdo comercial, porque hay una certeza de que las cosas van a cambiar, y al saber que las cosas van a cambiar hacia un lado que no se conoce, eso plantea problemas serios, plantea problemas verdaderamente graves en cuanto a la operación del acuerdo comercial. Y ahí no hay avance. Ya Carlos Ursúa, quien es el designado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como el negociador del acuerdo comercial, ya dijo que a México eso no le gusta. Entonces, eso por ahí no se camina. Otro punto donde no hay acuerdo, Estados Unidos quiere una cierta estacionalidad, quiere un cierto proceso de estacionalidad para los productos agrícolas. El sector agrícola mexicano es el más exitoso, al que mejor le ha ido en los últimos años, y nos hemos vuelto una verdadera potencia exportadora. Lo que quiere hacer Estados Unidos es primero sacar la producción de ellos, primero sacar lo que ellos hacen, lo que ellos tienen, y después que puedan entrar por cuotas la parte de los productos mexicanos. Es un absurdo. Restaría la competitividad y se convertiría en un mercado de sobrantes. Ahí tampoco hay avance, ahí tampoco hay manera, y no se está caminando en ese tema. Un tercer tema en el cual tampoco hay acuerdo. Los Estados Unidos plantean que todas las controversias, cualquier disputa que se pueda dar en torno al acuerdo comercial, sea dirimida bajo las leyes y en el territorio de los Estados Unidos. Eso también es inaceptable porque vulnera cualquier posibilidad de igualdad, de un trato equitativo. Y hay un cuarto punto que es quizá el que ha llamado mucho más la atención, que es aquel que tiene que ver con el sector automotriz. Estados Unidos, o el gobierno de Donald Trump, para ser más específico, no entiende, no tiene claridad en torno a que la industria automotriz es una empresa global, es global, que ya no opera bajo los principios locales que solían ser en el principio, hace un siglo, hace medio siglo, que eran lo que rifaba, que eran lo que tenía alguna viabilidad en el sector automotriz. No existe. Al estar en ese punto, a México tampoco le convendría un tratado de libre comercio. Y tendríamos que empezar a estar preparados a entender.
Estados Unidos hoy está muy lejos de Canadá y no están avanzando hacia un tratado de libre comercio. No lo están. No hay claridad de en qué momento podrían comenzar las negociaciones. Punto número 2. El no tener este tipo de acuerdos, y tener estas diferencias en la negociación plantean un problema adicional. Que México tuviera que aceptar condiciones de los Estados Unidos que le podrían resultar lesivas, que podrían ir en contra del mejor interés. No es aceptable todo esto. Entonces quizá tendríamos que comenzarnos a preparar a un nuevo escenario. Tendríamos que comenzarnos a preparar para un nuevo mundo en el cual simple y llanamente tendríamos que ver la vida sin el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Que ha sido muy importante para la vida de México, sí. Que ha sido muy importante para la apertura de nuevos mercados, también. Todo eso es cierto. Pero la realidad es que las condiciones que plantea ahora el gobierno de los Estados Unidos, la lejanía con Canadá, nos ponen en las antípodas de un acuerdo. Así como parecía que el acuerdo comercial iba a estar listo en mayo, hoy, yo francamente me siento pesimista. Francamente siento que estamos muy lejos de la posibilidad de encontrar un acuerdo comercial que nos satisfaga, un acuerdo comercial que funcione. Estamos muy lejos, verdaderamente lejos de llegar a un acuerdo de este tipo. Y tendríamos que comenzar a pensar como país, como sociedad, cómo sería la vida sin el Tratado de Libre Comercio. Este que entró en vigor a principios de la década de los 90, que hoy podría estar viviendo sus últimos momentos. Aceptar, con tal de mantener el Tratado de Libre Comercio en las condiciones en las que está, no resulta correcto, no resulta prudente y no resultaría viable para los mexicanos. Si no tenemos Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, si la política de los Estados Unidos sigue siendo de cerrarse, si la política de los Estados Unidos sigue siendo de la inexistencia de mercados, si eso es cierto, ¿cuál va a ser la alternativa? ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Cómo nos vamos a adaptar y a sobrevivir? De entrada sigue siendo la diversificación de mercados. Sigue siendo concentrarnos más en Europa, donde hemos avanzado con el Tratado de Libre Comercio. Sigue siendo avanzar mucho más con los países asiáticos a través del TPP. Pero lo cierto es que al menos hoy, al menos donde estamos parados en este momento, no hay condiciones o no hay condiciones suficientes para pensar de una manera optimista en torno al Tratado de Libre Comercio. ¿Que las cosas podrían cambiar mañana? Sí, sin duda. ¿Que las cosas podrían resolverse? Sí, sin duda. Sin embargo, hoy, lo cierto, hoy el punto donde estamos planteados es que podríamos no tener Tratado de Libre Comercio. Esta es mi palabra y es en firme.